Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella tarde de otoño, la luz dorada entraba por la ventana de la cocina mientras el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Mi madre me observaba en silencio, con esa mirada suya que siempre parecía atravesarme, como si pudiera leer mis pensamientos. Apoyó la taza sobre la mesa, entrelazó las manos y, con voz grave, me dijo: «Hija, él no es para ti». Sus palabras me golpearon con fuerza, no por el contenido, sino por el tono cargado de certeza. Era la clase de advertencia que no se lanza a la ligera, una sentencia que parecía venir de la experiencia y el instinto. Afuera, el sonido lejano del tráfico contrastaba con el silencio denso que se instaló en la cocina. Yo, sin entender del todo a qué se refería, sentí una punzada de incomodidad en el estómago. Me incliné hacia atrás en la silla, intentando mantener la calma, aunque por dentro me hervía la sangre. Quería saber en qué se basaba para juzgar así a Marcos, el hombre con el que pensaba pasar mi vida. Mi madre, sin apartar la vista, añadió que había algo en su mirada que no le inspiraba confianza, que intuía un peso oculto en su historia. No era la primera vez que discrepábamos sobre mis decisiones sentimentales, pero nunca la había visto tan firme, tan convencida de su opinión. Mientras removía lentamente el café, intenté convencerme de que solo era un prejuicio injusto. Sin embargo, había algo en su expresión, una mezcla de preocupación y resignación, que me incomodó más de lo que quise admitir. Decidí romper el silencio con una sonrisa forzada, fingiendo que sus palabras no me afectaban. Le dije que estaba exagerando, que Marcos era un buen hombre y que la estaba juzgando sin siquiera conocerlo. Ella no discutió, simplemente asintió con un gesto lento, como quien ya sabe que no será escuchada. Sus ojos, sin embargo, permanecieron fijos en los míos, transmitiéndome una advertencia silenciosa. Ese instante quedó grabado en mi memoria, no por lo que se dijo, sino por lo que se insinuó y no se expresó del todo. Años después, entendería que aquella conversación fue el primer hilo de una madeja peligrosa que estaba a punto de desenredarse. No pude evitar sentir cómo la rabia me subía a la cara, como si la acusación de mi madre fuera una ofensa personal. Apreté la taza de café entre las manos y le respondí con un tono más alto de lo que pretendía, asegurándole que estaba juzgando a Marcos sin conocerlo realmente. Le recordé que él siempre se había mostrado atento conmigo, que nunca me había faltado al respeto y que, si me había pedido matrimonio, era porque me amaba de verdad. Mi madre me observó en silencio, como si cada palabra mía confirmara sus sospechas, lo que me irritó aún más. Sentí que estaba intentando destruir mi felicidad antes de que empezara. Me levanté de la mesa, incapaz de seguir soportando esa mirada de advertencia. Salí de la cocina con el corazón acelerado y una mezcla de enfado y tristeza. En mi habitación, me quedé de pie frente al espejo, repitiendo mentalmente que mi madre se equivocaba. Intentaba convencerme de que su desconfianza era fruto de la sobreprotección y no de algo real. Recordé cada detalle de las citas con Marcos, las cenas, las conversaciones, las risas. Nada de eso encajaba con la sombra que mi madre intentaba proyectar sobre él. Sin embargo, algo dentro de mí, una voz muy débil, me susurraba que ella rara vez se equivocaba en sus presentimientos. Sacudí la cabeza para alejar esa sensación y decidí que no permitiría que sus prejuicios influyeran en mi relación. Para mí, en ese momento, Marcos seguía siendo el hombre ideal con el que quería construir mi futuro. Hacía apenas 2 meses que Marcos se había arrodillado frente a mí en un pequeño restaurante de Chueca, con una sonrisa nerviosa y un anillo sencillo pero precioso. Aquel momento me pareció perfecto, las velas encendidas, la música suave y la emoción en su voz al pedirme que fuera su esposa. Dije que sí sin dudarlo, sintiendo que había encontrado la estabilidad y el amor que siempre había buscado. Desde entonces, vivía inmersa en una nube de planes de boda, conversaciones sobre el futuro y sueños compartidos. Él me hablaba de formar una familia, de comprar una casa en las afueras y de llevar una vida tranquila. Nada,
absolutamente nada, hacía presagiar que había algo oscuro detrás de su historia. Era como si estuviera viviendo en una burbuja ajena a cualquier peligro. En esos 2 meses, todo giraba en torno a nuestra relación, reuniones con amigas para hablar del vestido, búsqueda de lugares para la ceremonia y tardes enteras mirando catálogos de viajes para la luna de miel. Marcos se mostraba participativo y entusiasmado, lo que reforzaba mi convicción de que estaba con el hombre correcto. Incluso había empezado a conocer a algunos de sus amigos, quienes siempre lo describían como alguien leal y decidido. Mi madre, sin embargo, se mantenía distante, evitando hacer comentarios sobre el compromiso. Yo interpretaba su silencio como una tregua, pero en realidad era el preludio de algo que todavía no comprendía. Aquel anillo en mi dedo me parecía un símbolo de amor eterno, sin saber que pronto se convertiría en un recordatorio de advertencias ignoradas. Una tarde de viernes, mientras cenábamos en un pequeño bar de tapas cerca de Sol, Marcos me miró con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Me dijo que quería que conociera a sus padres, que para él era importante que yo formara parte de su mundo antes de dar el siguiente paso con la boda. Me propuso pasar el fin de semana en la casa familiar, situada en las afueras de Toledo. Su voz sonaba convincente y cariñosa, y yo, aunque sorprendida, acepté sin pensarlo mucho. No imaginaba que ese viaje sería el inicio de una verdad que derrumbaría todo lo que creía saber de él. Brindamos con vino, sellando el plan con sonrisas y promesas de un fin de semana tranquilo. Me sentí halagada de que quisiera presentarme a su familia. En los días previos al viaje, preparé una pequeña maleta con cuidado, un par de vestidos, algo de ropa cómoda y un detalle para sus padres, como muestra de cortesía. La idea de convivir con ellos me ponía un poco nerviosa, pero lo veía como un paso natural en nuestra relación. Marcos parecía más pendiente del móvil de lo habitual, pero lo atribuía al trabajo. Incluso me habló de lo bonita que era la zona y de lo bien que íbamos a estar. La noche anterior a la salida apenas dormí, entre la emoción y el deseo de causar buena impresión. No sabía que, detrás de aquella invitación, se escondían secretos que pondrían a prueba mi confianza y mi seguridad. Salimos de Madrid a primera hora de la tarde, con el coche cargado de maletas y un silencio que me resultó extraño desde el primer kilómetro. Marcos conducía con la mirada fija en la carretera, pero cada pocos minutos miraba el móvil que tenía sobre el asiento del copiloto. Sus dedos se movían rápido para responder mensajes, y yo fingía no darme cuenta, aunque aquello me inquietaba. Intenté iniciar conversación sobre la boda, pero sus respuestas eran cortas, casi mecánicas. El paisaje de la autopista se desdibujaba mientras mi cabeza empezaba a llenarse de dudas. Aún así, me obligué a pensar que quizás estaba preocupado por algo de trabajo. El aire dentro del coche se sentía pesado, como si la tensión viajara con nosotros. Conforme nos acercábamos a Toledo, noté que apretaba el volante con más fuerza y que su mirada se endurecía al recibir nuevas notificaciones. Me limité a mirar por la ventanilla, observando los campos secos y los pequeños pueblos que pasaban rápidos, mientras en mi interior crecía una sensación de inquietud. Intenté distraerme pensando en cómo sería conocer a sus padres, imaginando un hogar cálido y acogedor. Pero el silencio de Marcos, unido a su constante atención al teléfono, creaba un contraste incómodo con esa imagen. Me pregunté si debía decir algo o esperar a llegar para entender qué le pasaba. Sin saberlo, esa tensión no era casual, sino el preludio de lo que me esperaba al cruzar la puerta de su casa. Cuando finalmente llegamos, mi expectativa se rompió de golpe. En lugar de una bonita casa en un barrio tranquilo, nos detuvimos frente a un edificio viejo, con paredes desconchadas y grafitis cubriendo casi toda la fachada. Las farolas apenas iluminaban la calle, y el sonido lejano de música alta se mezclaba con voces en tono agresivo que provenían de un bar cercano. Bajé del coche intentando no mostrar mi sorpresa, pero mis pasos eran lentos, como si mi cuerpo supiera que algo no encajaba. Marcos, en cambio, parecía acostumbrado a ese entorno, y avanzaba con seguridad hacia la puerta.
Me dijo que no me preocupara, que el barrio tenía carácter. Mientras subíamos por unas escaleras estrechas y mal iluminadas, no pude evitar notar el olor a humedad mezclado con tabaco. El pasillo estaba lleno de puertas cerradas con cerraduras reforzadas y algún que otro vecino nos miraba de reojo sin saludar. Sentí un leve escalofrío al pensar que iba a pasar allí todo un fin de semana. Intentaba convencerme de que lo importante era conocer a su familia, que el exterior no definía a las personas. Pero algo en el ambiente me resultaba extraño, como si cada rincón guardara historias que era mejor no descubrir. Llegamos a una puerta pintada de verde, con la pintura descascarillada, y Marcos llamó con 2 golpes secos. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer de unos 50 años, de cabello oscuro recogido en un moño apretado y unos ojos que me escudriñaron de pies a cabeza en un segundo. Su sonrisa era más una formalidad que un gesto de afecto, y su tono de voz, al decir, «Así que tú eres la novia de Marcos», sonó como una evaluación más que una bienvenida. Me tendió la mano con fuerza, como marcando territorio, y se hizo a un lado para dejarnos pasar. El olor a tabaco se intensificó al entrar, mezclándose con un aroma fuerte a comida recién hecha. Intenté sonreír y saludar con amabilidad, aunque me sentía como una intrusa en terreno ajeno. Mientras nos quitábamos los abrigos, noté que no dejaba de mirarme, como si buscara algo en mi expresión. Marcos, ajeno a esa tensión silenciosa, le dio un beso en la mejilla y le preguntó si su padre estaba en casa. Ella asintió sin dejar de observarme, y con un gesto de la cabeza indicó que pasáramos al salón. Su presencia imponía, no tanto por lo que decía, sino por lo que transmitía con la mirada, una mezcla de desconfianza y cálculo. Me quedé con la sensación de que, desde el primer momento, estaba intentando medir quién era yo y qué lugar podría tener en su familia. Al entrar en el salón, me encontré con un hombre de complexión robusta, piel curtida y tatuajes visibles en ambos brazos. Estaba sentado en un sillón de cuero desgastado, con una cerveza en la mano y la televisión encendida en un canal de noticias. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se posaron en mí sin una palabra, examinándome con una calma inquietante. Me acerqué y le tendí la mano, pero su apretón fue breve, casi distante, como si ya me hubiera catalogado sin necesidad de hablar. Marcos lo saludó con naturalidad, como si aquel silencio fuera habitual. La habitación tenía un aire cargado, con ceniceros llenos y un leve olor a alcohol mezclado con tabaco. Me senté en el sofá frente a él, intentando aparentar tranquilidad. El padre de Marcos no dijo nada durante los primeros minutos, limitándose a dar tragos largos a su cerveza y a encender un cigarrillo tras otro. Su presencia llenaba la habitación, pero no de una forma acogedora, sino como una sombra que vigilaba cada movimiento. En una mesa baja frente a él había papeles sueltos, un mechero de metal y una caja pequeña cerrada con candado. No pude evitar fijarme en sus manos, con nudillos marcados y cicatrices que hablaban de un pasado violento. Marcos, ajeno a mi incomodidad, comenzó a hablar con él de forma casi codificada, con frases cortas y miradas cómplices. Yo me quedé observando, con la sensación de que estaba entrando en un mundo que no conocía, y que tal vez no quería conocer. Mientras me acomodaba en el sofá, el olor a tabaco se hacía más intenso, impregnando cada rincón de la estancia. Sobre una mesa lateral había billetes sueltos, algunos doblados con descuido, junto a varias botellas vacías de licor fuerte. La decoración era mínima y descuidada, cortinas viejas, alfombra manchada y paredes que necesitaban pintura. Todo en aquel lugar transmitía una sensación de abandono mezclada con algo más, como si la casa estuviera más dedicada a negocios ocultos que a la vida familiar. Me esforzaba por sonreír cada vez que la madre de Marcos pasaba cerca, pero sus miradas rápidas parecían evaluarme constantemente. El padre, mientras tanto, seguía observándome de reojo, sin dejar de fumar. Intentaba no sacar conclusiones apresuradas, diciéndome que tal vez solo era un hogar con costumbres distintas a las mías. Sin embargo,
La forma en que los dos se comunicaban con Marcos, usando palabras cortas y gestos, me inquietaba. Era como si existiera un lenguaje invisible entre ellos al que yo no tenía acceso. En un momento, la madre se acercó con un plato de comida para mí, pero lo dejó sobre la mesa sin decir nada, como cumpliendo con una obligación. Me sentía como una invitada que debía permanecer en silencio y observar, más que participar. Aquella atmósfera densa me provocaba un nudo en el estómago que empezaba a ser difícil de ignorar. Durante la comida, al principio, las preguntas parecían normales: ¿dónde vivía?, ¿a qué me dedicaba?, ¿qué estudié? Sin embargo, la conversación tomó un giro cuando la madre de Marcos, con una sonrisa apenas visible, me preguntó si tenía ahorros y si conocía formas rápidas de ganar dinero. Me quedé desconcertada, intentando entender si lo decía en broma o en serio. El padre intervino con un comentario ambiguo sobre cómo, en esta familia todos se ayudan para que las cosas vayan bien. Marcos, lejos de frenar aquella conversación, sonrió como si aquello fuera completamente normal. Yo me limité a decir que trabajaba de manera honesta y que nunca había pensado en atajos. La madre me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera calculando algo. Después comenzó a hablar de oportunidades que se presentaban cuando uno estaba dispuesto a arriesgarse, usando ejemplos vagos pero con un tono que dejaba claro que no hablaba de negocios legales. El padre asentía de vez en cuando, lanzando miradas a Marcos, quien parecía disfrutar viéndome incómoda. La tensión en la mesa crecía, y el sabor de la comida se volvía amargo en mi boca. No sabía si debía cambiar de tema o seguir respondiendo con evasivas. Lo único que tenía claro era que estaba empezando a ver un lado de esa familia que no se parecía en nada a lo que yo había imaginado. Mientras yo intentaba terminar mi plato en silencio, el padre dejó la cerveza sobre la mesa con un golpe seco y me miró fijamente. Con voz grave y pausada, dijo: «Aquí todos arrimamos el hombro, y tú también tendrás que hacerlo cuando entres en la familia». Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, y mi primera reacción fue forzar una sonrisa, como si no hubiera entendido bien lo que acababa de decir. Marcos le devolvió la mirada con una leve inclinación de cabeza, un gesto que parecía más un acuerdo silencioso que una simple respuesta. La madre continuó comiendo como si nada, pero sus ojos se clavaban en mí, midiendo cada una de mis reacciones. No supe qué contestar, así que opté por bajar la vista hacia mi plato. El ambiente se volvió aún más pesado, y cada minuto en esa mesa se hacía eterno. El padre no retiró la mirada en ningún momento, como si quisiera asegurarse de que sus palabras calaban en mí. Yo me sentía atrapada, como si de repente hubiera pasado de ser una invitada a convertirme en parte de un plan que desconocía. La comida perdió todo su sabor, y mi único deseo era que aquella cena terminara lo antes posible. Marcos intentó cambiar de tema, hablando de asuntos triviales, pero cada frase suya sonaba forzada. El silencio que quedaba entre palabra y palabra se llenaba con el humo del tabaco y el olor fuerte a alcohol. Me di cuenta de que esa familia no me veía como alguien ajeno, sino como una pieza que pensaban encajar en su propio engranaje. Y aquello me inquietó mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. De pronto, el teléfono fijo sonó desde el pasillo, rompiendo el silencio incómodo que reinaba en la mesa. La madre de Marcos se levantó lentamente, sin dejar de mirarme por un instante, y contestó con un tono bajo, como si quisiera que nadie más escuchara. Sin embargo, mi asiento estaba lo bastante cerca para captar algunas palabras. «Dile que Marcos no puede ir, que está incondicional», dijo con naturalidad, como si hablara de algo rutinario. Sentí que el corazón me dio un vuelco, esas palabras resonaron en mi cabeza como una alarma. Fingí seguir concentrada en mi comida, pero mis oídos estaban atentos a cada frase. La madre colgó y volvió a sentarse sin dar explicaciones, mientras Marcos se limitaba a beber agua y a mirar su plato. En ese momento, una parte de mí quiso preguntar directamente, pero otra me advirtió que era mejor guardar silencio y observar.
El resto de la cena transcurrió en un extraño equilibrio entre miradas cruzadas y conversaciones inconexas. Noté que Marcos evitaba mirarme, como si supiera que yo había escuchado. El padre, por su parte, parecía ajeno a todo, centrado en su cigarrillo y en beber otro vaso de licor. Yo intentaba mantener la calma, pero la palabra condicional se repetía en mi mente una y otra vez, buscando un sentido. Aquella llamada había abierto una grieta peligrosa en la imagen que yo tenía de Marcos. Y aunque todavía no sabía qué significaba exactamente, intuía que estaba a punto de descubrirlo. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas a lo que acababa de escuchar, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que hasta entonces parecía perfecto. Me repetía mentalmente que tal vez había entendido mal, que podía haber otro significado para condicional. Pero en el fondo, una voz me decía que aquello era exactamente lo que parecía, un pasado judicial. Marcos se levantó un momento para atender una llamada en la cocina, dejándome sola con sus padres. Aproveché para observar el salón con más detenimiento, los papeles sobre la mesa, la caja con candado, los billetes sueltos. Todo empezaba a tener un sentido inquietante. La madre me miraba en silencio, como si supiera que mi mente estaba trabajando a toda velocidad. Cuando Marcos volvió, sus gestos eran tensos, y evitaba cruzar mis ojos. Me preguntó si quería un café, y acepté solo para ganar tiempo. Mientras lo preparaba, yo respiraba hondo para mantener la compostura. Sabía que, si quería respuestas, tendría que esperar el momento oportuno. El padre, rompiendo el silencio, encendió otro cigarrillo y dijo con media sonrisa: «En esta casa no hay secretos, tarde o temprano, todo se sabe». Aquella frase, dicha con un tono entre amenaza y advertencia, me dejó con un nudo en el estómago. Entendí que, aunque no buscara la verdad acabaría encontrándome. Y ya no estaba segura de querer conocerla. Mientras Marcos hablaba con su madre en la cocina, mis ojos se posaron en un sobre arrugado que descansaba parcialmente abierto sobre la mesa baja. No pude resistir la tentación y lo deslicé hacia mí con cuidado, intentando no hacer ruido. Dentro había un papel oficial con membrete judicial, y lo primero que me llamó la atención fue el nombre completo de Marcos impreso en negrita. Sentí como el pulso se me aceleraba mientras leía las primeras líneas. Mi respiración se volvió más pesada, pero mantuve el rostro neutral, por si alguien regresaba en ese momento. El papel parecía reciente, no tenía más de unas semanas. En ese instante supe que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría por completo mi visión de él. El sonido de pasos acercándose me obligó a devolver el documento exactamente a su lugar, con el corazón golpeando contra mi pecho. Marcos regresó al salón con 2 tazas de café y me lanzó una mirada rápida, como si intentara evaluar qué había hecho en su ausencia. Tomé la taza entre las manos para disimular mi nerviosismo, pero mi mente seguía atrapada en lo que había visto. Aquellas palabras impresas, aunque no las había leído por completo, eran suficientes para confirmar que la llamada sobre su condicional no había sido un malentendido. Me limité a beber un sorbo de café, sin apenas saborearlo, mientras esperaba el momento para leerlo todo y confirmar mis sospechas. Más tarde, aprovechando que todos estaban distraídos en la cocina, regresé al salón y abrí el documento con más calma. En él se detallaba un caso judicial: delito de lesiones con agravante de arma blanca, discoteca Luz Roja, Toledo. Seguí leyendo y descubrí que, según el informe, Marcos había atacado a un hombre con una botella rota durante una pelea, provocándole heridas graves que requirieron cirugía. Me quedé paralizada, con la sensación de que el aire se había vuelto más pesado a mi alrededor. No podía asociar a ese hombre que me hablaba de matrimonio con alguien capaz de semejante acto. El documento incluía fechas, testigos y hasta la condena cumplida. Dejé el papel en su sitio y me quedé de pie unos segundos, intentando procesar la información. Mi corazón latía tan rápido que sentía que cualquiera podría escucharlo.
El eco de las risas provenientes de la cocina contrastaba con la seriedad de lo que acababa de leer. En ese momento, entendí que había estado construyendo mi vida futura sobre una base de mentiras y secretos. Me senté en el sofá con las manos temblorosas, sin saber si debía confrontarlo o esperar. Pero lo que más me inquietaba era la pregunta que no podía apartar de mi cabeza: si era capaz de hacer eso en el pasado, ¿de qué más sería capaz ahora? Esa misma noche, cuando nos quedamos a solas en el salón, decidí preguntarle directamente. Le dije que había escuchado lo de la condicional y que merecía una explicación. Marco suspiró, se frotó el rostro y admitió que, hacía 5 años, en una pelea de discoteca, había perdido el control. Me contó que el otro hombre lo había provocado y que él, cegado por la rabia, le atacó con una botella rota. Según él, no había querido hacerle tanto daño, pero las consecuencias fueron graves y tuvo que cumplir 2 años de prisión. Intentó presentarlo como un error del pasado que ya estaba pagando. Mientras hablaba, evitaba mirarme a los ojos, y eso me hizo dudar de la versión suavizada que me estaba contando. Decía que ahora solo estaba en libertad condicional y que cumplía con las visitas al juzgado cada 15 días. Me pidió que no lo juzgara por un momento de ira y que me concentrara en la persona que era ahora. Yo lo escuchaba en silencio, sin mostrar toda la tormenta que tenía dentro. Por un lado, quería creer que había cambiado; por otro, algo me decía que esa historia estaba incompleta. Y lo peor era que sospechaba que su familia sabía mucho más de lo que él me estaba revelando. Marcos intentó convencerme de que todo aquello había quedado atrás, que solo debía cumplir unos meses más de libertad condicional y después su vida estaría limpia. Me dijo que cada 15 días acudía al juzgado de Toledo para firmar y que eso era solo un trámite. Sin embargo, su manera de restarle importancia me incomodaba, como si el hecho de haber estado en prisión no tuviera verdadero peso. Yo no podía dejar de pensar en la violencia de aquel acto y en el daño que había causado. Le pregunté si la víctima había sobrevivido sin secuelas, y evitó darme una respuesta clara. Su silencio decía más que cualquier palabra, y eso aumentó mi desconfianza. Intenté disimular mi inquietud, pero dentro de mí una alarma no dejaba de sonar. Sentía que la versión que me había contado estaba cuidadosamente editada para que yo siguiera a su lado. No podía ignorar que en su tono había algo frío, como si no sintiera verdadero arrepentimiento. Marcos cambió de tema rápidamente, preguntándome sobre la boda y hablando de la luna de miel, como si con planes felices pudiera borrar lo que acababa de confesarme. Yo asentía de vez en cuando, pero mi mente estaba en otro lugar, repasando cada detalle de la tarde y pensando que, quizá, lo peor aún estaba por descubrir. En medio de la conversación, el padre entró en el salón con una carpeta en la mano y la dejó sobre la mesa con un golpe seco. Todos cometemos errores, pero ahora tenemos negocios que nos dan mucho más que un trabajo normal, dijo con un tono de orgullo. Abrí los ojos con sorpresa y miré a Marcos, esperando que lo desmintiera, pero él solo se encogió de hombros. La madre se unió a la charla, contando que las cosas iban bien y que no dependían de sueldos miserables como el de la mayoría. No mencionaban detalles, pero en cada frase había un aire de ilegalidad difícil de disimular. El ambiente se volvió más tenso y yo me sentí atrapada entre esas miradas que parecían medir mi reacción. Intenté mantenerme en silencio, pero la madre me preguntó directamente qué opinaba sobre ganar dinero rápido si se presentaba la ocasión. Respondí que yo prefería trabajar de manera honesta, y vi cómo sus sonrisas se apagaban. El padre encendió un cigarrillo, echando el humo lentamente, mientras me observaba con una mezcla de desdén y advertencia. Marcos, sin apartar la vista de mí, dijo que todo quedaba en familia y que tarde o temprano yo formaría parte de aquello. Sentí un escalofrío y bajé la mirada, comprendiendo que ya no estaba en una simple visita familiar, sino en el centro de una red peligrosa. La madre, con voz suave pero cargada de intención, me explicó que ayudaban a mover productos sin declarar y que el dinero era mucho más de lo que yo podría ganar en cualquier empleo. Dijo que bastaba con un par de favores al mes,
nada que pusiera en riesgo mi vida. Yo me quedé helada, entendiendo perfectamente que hablaba de contrabando o algo similar. Intenté responder con firmeza, asegurando que no pensaba involucrarme en nada ilegal. Su sonrisa se borró de inmediato y fue reemplazada por una mirada fría y calculadora. El padre se inclinó hacia adelante, dejando claro que mi negativa no era bien recibida. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Marcos puso una mano sobre la mía, pero su gesto no era de apoyo, sino de control. Me dijo que no debía tomar decisiones precipitadas, que pensara en el futuro que podríamos tener si aceptaba. Yo aparté mi mano y repetí que no, que mi vida no estaba en venta. La madre dejó escapar una risa breve, sin alegría, mientras el padre apagaba el cigarrillo en el cenicero con un golpe seco. Comprendí que, al negarme, había cruzado una línea invisible. Y que ellos no iban a olvidar mi respuesta tan fácilmente. Respiré hondo y repetí con calma, pero con firmeza, que no estaba dispuesta a participar en nada ilegal, por mucho dinero que ofrecieran. Intenté mantener un tono respetuoso, para no encender más la situación, pero mis palabras cayeron como un jarro de agua fría sobre la mesa. La madre entrecerró los ojos, evaluando cada gesto mío, como si estuviera decidiendo algo. El padre se recostó en la silla, cruzó los brazos y dejó escapar una risa corta, sin alegría, que me puso la piel de gallina. Marcos me miraba fijamente, con una expresión que no reconocía. Ya no era el hombre cariñoso que conocí, sino alguien que esperaba obediencia. El silencio se volvió tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Yo sabía que mi respuesta podía tener consecuencias, pero no iba a traicionar mis principios. La madre comentó, con un tono envenenado, que las oportunidades no se daban dos veces. El padre, sin apartar su mirada de mí, dijo que en esta familia nadie se queda al margen. Marcos soltó un suspiro cargado de frustración y se levantó para ir a la cocina, dejando la tensión flotando en el aire. Me quedé allí, con las manos apretadas sobre mi regazo, intentando aparentar seguridad. Por dentro, sentía que había encendido una mecha que tarde o temprano iba a explotar. Cuando Marcos volvió, su semblante había cambiado por completo. Ya no había rastro del chico que me sonreía en las cenas románticas, en su lugar, había un hombre serio, con los ojos fríos. Se sentó frente a mí, con voz baja pero firme, dijo que en su familia todos remaban en la misma dirección, y que las decisiones individuales no existían. El padre asintió, reforzando cada palabra de su hijo. Yo intenté mantener la calma, pero sentía que cada frase que pronunciaban era una advertencia velada. La madre no decía nada, pero sus labios esbozaban una sonrisa apenas perceptible, como si disfrutara de mi incomodidad. El ambiente había pasado de hostil a amenazante en cuestión de minutos. Marcos me habló de adaptarme y de que, si quería casarme con él, debía aceptar su forma de vida. Intenté desviar la conversación, diciendo que era mejor hablar de eso en otro momento, pero él insistió. Sus ojos buscaban los míos, esperando una rendición que no iba a llegar. Yo, sintiéndome cada vez más atrapada, comprendí que no se trataba solo de una propuesta, sino de una imposición. Y que decir no ya me había colocado en una posición peligrosa. Marcos se inclinó hacia mí, en un susurro que me heló la sangre, dijo, si cuentas algo, no solo tú tendrás problemas. Sus palabras se clavaron en mi mente como un cuchillo, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El padre fingía no escuchar, pero sus ojos fijos en nosotros dejaban claro que estaba al tanto de todo. La madre se levantó de la mesa para recoger platos, como si la conversación no fuera importante, pero había algo en su expresión que me confirmó que aquella amenaza era muy real. No se trataba de un impulso, sino de una advertencia calculada. Tragué saliva e intenté no mostrar miedo, aunque por dentro mi cuerpo entero temblaba. Le respondí con un hilo de voz que no tenía nada que temer porque no pensaba decir nada, pero sabía que mis palabras eran inútiles.
Marcos se recostó en la silla, como si mi respuesta le hubiera satisfecho, aunque sus ojos seguían vigilantes. En ese instante entendí que ya no estaba simplemente incómoda, estaba en peligro. Y que, para salir de allí, tendría que actuar con inteligencia y sin levantar sospechas. En cuanto escuché esa amenaza, sentí que mis piernas se volvían de plomo y que el aire se espesaba a mi alrededor. Intenté mantener una postura tranquila, pero mi corazón golpeaba tan fuerte que temía que lo notaran. Cada vez que cruzaba la mirada con Marcos, veía en sus ojos una mezcla de advertencia y control, como si estuviera midiendo cada uno de mis gestos. La madre, desde la cocina, lanzaba miradas rápidas que confirmaban que estaba siendo observada. Yo sabía que cualquier paso en falso podía encender su ira. El padre encendió otro cigarrillo, llenando la habitación de un humo denso que me hacía sentir aún más atrapada. Por dentro, repasaba mentalmente todas las posibles salidas, intentando idear un plan sin que se notara mi nerviosismo. Me di cuenta de que no podía mostrar miedo, porque sería darle poder a Marcos y a sus padres. Debía actuar como si aceptara su presencia y sus condiciones, aunque cada fibra de mi cuerpo quisiera huir. La sensación de estar acorralada era tan intensa que apenas podía concentrarme en la conversación. Cada sonido de la calle, cada movimiento fuera del piso, me parecía una oportunidad para escapar. Pero sabía que hacerlo precipitadamente podría ser más peligroso que quedarme un poco más. Decidí que necesitaba un pretexto creíble para marcharme esa misma noche. Fingí recibir un mensaje en mi móvil y puse una expresión de preocupación. Les dije que había surgido un asunto urgente en mi trabajo y que debía regresar a Madrid cuanto antes. Marcos me miró con desconfianza, pero la madre intervino preguntando si podía esperar hasta la mañana. Negué con la cabeza, asegurando que no era posible. El padre se limitó a encoger los hombros, como si la decisión ya no tuviera importancia para él. Pero yo podía sentir que en el ambiente quedaba flotando una tensión incómoda. Marcos, después de unos segundos de silencio, aceptó llevarme de vuelta, aunque lo hizo con un gesto de fastidio. Aproveché para recoger mis cosas rápidamente, asegurándome de no dejar nada personal en la casa. Mientras guardaba mis pertenencias, sentía su mirada clavada en mí, como si quisiera memorizar cada uno de mis movimientos. No di lugar a conversaciones adicionales y evité el contacto visual prolongado. Mi único objetivo era salir de allí antes de que cambiaran de idea. Sabía que mi seguridad dependía de mantener la calma hasta el último segundo. El trayecto hacia Madrid fue silencioso, tenso, como si cada kilómetro estuviera cargado de pensamientos no dichos. Marcos conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en la ventanilla, mirando la carretera sin apenas parpadear. Yo, sentada a su lado, mantenía la vista fija en el paisaje nocturno que se deslizaba rápidamente, evitando mirarlo. Cada vez que el coche se detenía en un semáforo, sentía que el tiempo se alargaba de forma insoportable. El ruido del motor y el golpeteo de la lluvia contra el parabrisas eran los únicos sonidos que nos acompañaban. En un momento, Marcos rompió el silencio para decir que esperaba que no hablara con nadie sobre lo ocurrido. No le respondí de inmediato, solo asentí con un movimiento leve de cabeza, fingiendo estar cansada. Por dentro, cada palabra suya reforzaba mi decisión de cortar por completo con él. Mientras nos acercábamos a mi barrio, repasaba mentalmente los pasos que debía dar para protegerme. Cuando finalmente aparcó frente a mi portal, me limité a darle las gracias y bajé del coche sin mirar atrás. Sentí un alivio momentáneo, aunque sabía que aquello no había terminado. A la mañana siguiente, con la mente más clara y el valor que no había tenido la noche anterior, decidí que debía poner fin a esa relación. No podía permitirme seguir vinculada a alguien con un pasado violento y una familia involucrada en actividades ilegales. Le envié un mensaje a Marcos pidiéndole que no volviera a ponerse en contacto conmigo, que no quería explicaciones ni intentos de reconciliación. Apenas unos minutos después, me llamó insistentemente,
pero no contesté. Sabía que, si escuchaba su voz, corría el riesgo de que intentara manipularme. Me repetía que estaba tomando la mejor decisión para protegerme a mí misma. No era solo una cuestión de amor roto, sino de supervivencia. Durante todo el día, su nombre aparecía una y otra vez en mi pantalla, llamadas perdidas, mensajes que no leí y audios que borré sin escuchar. Bloqueé su número y sus redes sociales, cortando cualquier vía de comunicación. Me sentí aliviada, pero también con una tensión constante, esperando que en cualquier momento pudiera aparecer en mi puerta. Esa mezcla de miedo y determinación me mantenía alerta. Miraba por la ventana cada vez que escuchaba un coche detenerse cerca. Sabía que no sería fácil que aceptara un no definitivo, pero estaba dispuesta a mantener mi decisión cueste lo que cueste. 2 días después, a pesar de tenerlo bloqueado, Marcos apareció frente a mi portal sin avisar. Lo vi desde la ventana, apoyado contra su coche, con una expresión seria pero con un gesto que pretendía ser conciliador. Gritó mi nombre y me pidió que bajara para hablar, asegurando que todo había sido un malentendido y que yo estaba exagerando. Me quedé inmóvil, observando desde arriba, sin mover un dedo para abrir la puerta. Su tono cambió rápidamente, pasó de suplicar a acusarme de ser desagradecida. Yo sabía que ese era su juego, alternar entre víctima y agresor para hacerme dudar. Después de unos minutos sin obtener respuesta, encendió un cigarrillo y se quedó allí, como si esperara que la curiosidad o la culpa me hicieran salir. Pero no lo logré, me mantuve firme, aunque por dentro sentía el corazón acelerado. Finalmente, se subió al coche y se marchó derrapando, lo que me confirmó que había hecho bien en no abrirle. Sabía que no sería su último intento, pero cada vez que rechazaba su contacto, ganaba un poco más de fuerza. Me prometí a mí misma que no volvería a permitir que me arrastrara a su mundo. Ese mismo día, tomé la decisión de no limitarme a bloquearlo. También informé a mis amigos y compañeros de trabajo de que no quería que le dieran ninguna información sobre mí. Les pedí que, si aparecía preguntando por mí, fingieran no saber nada. Incluso cambié algunas rutinas diarias para evitar que pudiera localizarme fácilmente. Empecé a salir y regresar a horas distintas, y evité los lugares donde sabía que podría encontrarme por casualidad. No quería vivir con miedo, pero tampoco podía ignorar que estaba lidiando con alguien que no aceptaba un rechazo. A nivel digital, borré todas las fotos y mensajes que tenía con él, como una forma simbólica y práctica de cerrar esa etapa. También revisé mi configuración de privacidad para que ni él ni su familia pudieran seguir mis pasos. Esa limpieza fue más liberadora de lo que esperaba. Cada archivo eliminado era como un peso menos sobre mis hombros. Aunque el peligro no había desaparecido por completo, sentía que estaba recuperando el control de mi vida. Lo que no sabía era que la verdadera calma solo llegaría cuando también lograra protegerme de cualquier represalia de su familia. Cuando mi madre se enteró de todo lo que había pasado, su rostro se tensó con una mezcla de preocupación y alivio por haberme alejado de Marcos. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, mientras le contaba cada detalle, la amenaza, las propuestas ilegales y el miedo que había sentido. Cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo que lo mejor era no denunciar, al menos por ahora, para evitar represalias. Propuso que mantuviéramos un perfil bajo y que evitara cualquier contacto, incluso con personas cercanas a él. Sus palabras me hicieron sentir protegida, aunque también confirmaron que el peligro era real. Sabía que, si mi madre estaba tan seria, no era solo por precaución, sino porque entendía con quién estaba tratando. En los días siguientes, ella se convirtió en mi principal aliada. Me acompañaba a ciertos lugares, me ayudaba a cambiar mis rutinas y, sobre todo, estaba pendiente de que nunca me encontrara sola en momentos vulnerables. Esa red de apoyo fue esencial para que pudiera recuperar un poco de tranquilidad. Aún así, cada vez que sonaba el timbre o el teléfono, mi corazón daba un salto, temiendo que fuera él o alguno de sus familiares.
Vivía con la constante alerta de que podían aparecer en cualquier momento. Era una calma frágil, pero suficiente para empezar a recomponerme. Con el paso de las semanas, el miedo empezó a transformarse en claridad. Comprendí que el amor nunca debe poner en riesgo tu seguridad ni obligarte a renunciar a tus principios. Las señales siempre estuvieron ahí, la advertencia de mi madre, las actitudes de Marcos, el ambiente de su familia, pero yo había preferido ignorarlas. Esa experiencia me enseñó que la intuición, sobre todo la de una madre, puede ser un escudo invisible contra el peligro. Y que no importa cuánto creas conocer a alguien, siempre hay partes de su vida que pueden sorprenderte, para bien o para mal. Hoy miro atrás y me doy cuenta de que, aunque sufrí y tuve miedo, también gané una fortaleza que no sabía que tenía. Aprendí a poner límites, a reconocer las banderas rojas y a alejarme a tiempo, incluso cuando el corazón se resiste. No volví a saber nada de Marcos ni de su familia, y así quiero que siga siendo. La vida me dio una segunda oportunidad para escribir mi historia lejos de la oscuridad. Y esta vez, prometí que sería yo quien decidiera el rumbo, sin dejar que nadie más lo controle.